¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hoy en la Casa. Los estamos acompañando, por supuesto, a través del Facebook Live. Gracias a todos los que han escrito, los que han estado participando, los que ya se están sumando a nuestra transmisión. Estamos también, como siempre, en el Twitter y ya lo voy a estar retuiteando yo también a través de mi Twitter, pero les agradecemos, por supuesto, a los que han estado todos estos días siguiendo todos y cada uno de los temas que hemos estado abordando y a los amigos de @enunminuto.cl que también se suman a nosotros y que replican esta conversación que vamos a sostener hoy día y que seguro es sumamente interesante para varios de ustedes. Cuando lo subimos ahí para promocionarlo en las redes, varios de ustedes lo comentaron y dijeron que era sumamente importante. Muchos lo habían pedido además porque probablemente varios se van a sentir sumamente identificados. Y lo que vamos a hablar es salud mental, porque hoy día ha cobrado una relevancia muchísimo más importante, sobre todo en el momento en el que estamos, en el que nos encontramos, muchos con cuarentena voluntaria, otros con cuarentena obligada, otros con un contexto de rutina alterada, producto de todo lo que está pasando con la pandemia del coronavirus. Este es un tema que afecta a todo el mundo, pero que por supuesto también a nosotros, y estas particularidades también generan distintos hechos. Esto es lo que vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Consuelo San Martín, ella es doctorada en psicología, es profesora asistente de la Universidad de Chile, estudia justamente los trastornos ansiosos, sus implicancias y nos va a ayudar a comprender un poquito todo esto que está pasando en esta materia. Así que, Consuelo, te agradecemos mucho tu tiempo y poder destinar el espacio para aclarar todas estas dudas que surgen. Bienvenida. Hola, hola. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo de verdad decía que este tema, de verdad que todos lo debemos tener muy presente y porque a todos en cierto modo nos ha afectado un poco, ¿no? Desde lo que hemos tenido que vivir durante todos estos días. Y estamos en un escenario que es bien inusual, ¿no? Para la mayoría de las personas yo creo que nunca antes había estado sometido a una situación de confinamiento o de aislamiento, ya sea esta cuarentena voluntaria o la cuarentena obligada que tienen que vivir. Y eso ya es un escenario que resulta ser complejo para muchas personas. Me imagino que eso ya implica a por sí una afectación propia en nuestras cotidianidades, ¿no? Es un escenario que, ¿qué efectos puede provocar en personas, en seres humanos que no estamos habituados a un escenario así? La cuarentena en sí misma, bueno, primero que yo creo que hay que englobar, pensar como en términos históricos, ¿cierto? Voy a partir un poco de ahí. Desde hace años, ¿cierto? El humano, si uno empieza a mirar para atrás, el tema de las cuarentenas y las muertes masivas por distintas pestes es algo que ha pasado a lo largo de mucho tiempo, ¿cierto? Recién ya en el, quién sé yo, 1800 se inventan las primeras vacunas y en el fondo, gracias a la ciencia, empezamos a salir un poco adelante. Entonces, la situación de cuarentena, por una parte, genera mucha frustración y mucha incertidumbre en la gente, ¿cierto? Cambian los hábitos, cambian las actividades que realizamos día a día. Hay muchas conductas también de irritabilidad, en algunos casos, obviamente, estados depresivos. Y bueno, como lo hemos visto, también surgen muchas conductas que para ciertos casos son adaptativas y para otras no son muy adaptativas, como pudiese ser las conductas de acaparamiento, ¿cierto? Que hemos visto como a raíz de este miedo y esta incertidumbre respecto a lo que de lo que va a pasar en el futuro. Yo también creo que muchos de los efectos de la cuarentena se deben a veces a que las personas sienten desinformación, o no sé si desinformación, pero confusión al respecto. Entonces, en el fondo, hay incertidumbre respecto, obviamente, a lo que va a pasar y la gente se asusta y incurre en estas conductas que muchas veces no son como tan empáticas, ¿cierto? Y acumule todo el confort o qué sé yo, hago ese tipo de cosas. Ya estoy pensando que, por ejemplo, cuando pasó no sé si recuerdas, para la crisis social pasó algo bien similar. La gente también empezó a acaparar cosas. Sí, Como sí. ante estas situaciones de incertidumbre, las personas buscan también sentir que tienen un poquito de control sobre esto que en realidad nadie lo tiene. No, uno se pregunta qué es lo que va a pasar y nadie sabe en realidad qué es lo que va a pasar y algunas personas toleran la incertidumbre mejor que otras. Y ¿Ya? eso también está influido, en cierto modo, en la forma en la que se nos transmite el mensaje, las ciertas certezas que se nos entregan a través de los canales que se nos comunica la información, o inclusive yo diría la forma
en la que somos, no sé, los latinoamericanos versus los europeos, por ejemplo? Sí, mira, sí, exacto. Es decir, ya, primero partamos por la base de que en el fondo estamos movilizados por miedo, ¿cierto? La situación de cuarentena provoca mucho miedo y mucha incerteza. El miedo podríamos decir que es la base por la cual se explican por qué se desarrollan los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, un trastorno fóbico, o estoy inventando, ansiedad generalizada. Entonces, el cómo yo y el tipo de trastorno que yo desarrollo, trastorno de ansiedad, depende un montón de otros factores, ya de factores individuales, de rasgos individuales. Va a depender de mis experiencias tempranas, va a depender si yo sufrí algún trauma o no, si fui maltratado, o sea, no, de hecho no estoy inventando, pero sino que los eventos en la infancia, por ejemplo, las características familiares, y el ambiente en general va a modular el cómo los distintos trastornos de ansiedad se van produciendo. Entonces, claro, el cómo se vive aquí la cuarentena y el cómo se desarrollan distintas patologías a raíz de esta es muy distinto a cómo se va a dar en otras poblaciones. Sí, lo preguntaba principalmente porque, bueno, tú nos puedes explicar mejor eso, pero de hace harto tiempo que se viene hablando y previo al tema de la crisis social o el denominado estallido social y previo también a este episodio, mucho se hablaba en base a los datos que son proporcionados igual por la encuesta de salud y otros, que Chile ya tiene una deficiente salud mental. Y en eso influyen otros factores probablemente que quedan a la luz a partir de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si ya venimos con una situación deficiente, Sí. este es como un elemento que evidencia aún más o que complejiza aún más el escenario que estamos viviendo. Sí, de todas maneras, mira, el estudio del 2016, el Avisa, ¿cierto? Años de vida perdido por muerte o discapacidad. La tercera causa de años perdidos de vida son trastornos ansiosos, donde se ve que adolescentes y niños presentan un 8% de dichos trastornos, ¿ya? En los adultos también el porcentaje es bien alto, debe ser como un 20%. Entonces, sí, por una parte tenemos una población que tiene bastante tendencia a este tipo de trastorno ansioso, también depresivo y también alto consumo de droga y de alcohol. Y claro, y le estoy poniendo un contexto de incertidumbre que viene desde la crisis social. O sea, finalmente vamos a pasar en un periodo muy largo de incertidumbre con respecto a nuestro trabajo, a nuestras vidas, a un montón de circunstancias. Y el tema que la cuarentena se ha visto que tiene efectos hasta inclusive 4 o 6 meses después. O sea, alguien perfectamente podría desarrollar un trastorno de estrés postraumático producto de lo que estamos pasando ahora. O sea, esto va a tener efectos sí o sí a largo plazo en muchas personas, ¿ya? De distinta manera, como te digo, en el fondo no hay cómo predecirlo porque el cómo se instala un trastorno depende un montón de las características tanto biológicas como ambientales que cada persona tiene. Pueden ser visibles de manera inmediata. Si yo estoy en un grupo familiar, hay gente que está sola viviendo la cuarentena o hay gente que está en grupos reducidos o grupos más amplios viviéndola. Puede ser evidente con ciertos signos el hecho de estos síntomas producto de estos elementos que se configuran en la cuarentena. Sí, de todas maneras, por ejemplo, que si tienes quizás yo en qué cosas me alarmaría, alguien que está teniendo ideas muy negativas respecto al futuro, pero que quizás son muy extremas, ¿cierto? Que ahí en el fondo lo mejor sería que uno se siente, que hable con ese familiar y tratar de ir contrastando esas ideas, en el fondo, qué puede ser que sí ocurra y qué cosas en realidad son ideas que están un poco magnificadas, ¿cierto? Porque cuando uno tiene miedo, el miedo te hace ver las cosas muy distinto a como yo las vería en condiciones normales. Por lo mismo, me parece muy relevante que la gente tenga en consideración que en periodos de cuarentena ojalá no tengamos que tomar decisiones muy importantes. ¿Se entiende por qué? Porque estamos bajo mucha presión, estamos en condiciones que no son las naturales, entonces uno puede incurrir en, qué sé yo, en malas decisiones quizás. ¿Ya? Pero se me fue un poco la onda de lo que me había preguntado, pero me había preguntado recién sobre... Sobre si uno ve algún signo cuando están Sí, dentro del grupo familiar que le pueda dar ya, una alerta de que se están configurando ciertos elementos de que la sí, cosa, digamos, no está dentro de los parámetros normales. exacto. Entonces pensar, yo creo que no hablar de lo que a uno le pasa finalmente es lo peor que uno pudiese hacer en el sentido de que evitar, ¿cierto? Evitar lo único que hace es perpetuar el miedo y no me permite enfrentarme a estos estímulos y tratar de aprender respecto a ellos. Entonces, ¿esto cómo pudiese ser?
Si alguien se encierra y no habla respecto a esto, primero no va a poder no va a recibir ayuda de que alguien lo ayude a contrastar con la realidad, qué ideas sí pueden ser y qué otras ideas son un poco más exageradas quizá, pero a la vez el evitar hablar de eso a él quizás le va a impedir tener un aprendizaje distinto a su propia experiencia. ¿Se entiende? Quizás mi familiar hablando conmigo le puede dar una visión distinta a la situación de cuarentena y puede quizás darle alguna connotación más positiva, que va a tener un poco más de tiempo. En el fondo en general cuando uno evita las cosas, se está impidiendo aprender cosas nuevas respecto a esa situación, como para hacerle un poco menos negativa en el fondo, ¿ya? Pero bueno, entonces, personas que estén con ideas demasiado negativas, personas que estén muy irritables o de repente con cambio de ánimo, que en psicología se dice la habilidad emocional, que de repente está contento, después llora, ¿cierto? Harta inestabilidad. Y yo creo que esos podrían ser los síntomas generales. Y si lo piensas en sintomatología física, quizás alguien que te diga o que le duele la guata o que le duele el pecho, ¿cierto? Que pudiesen ser como síntomas No dormir bien. de ansiedad. Sí, no dormir bien también, obvio, también está involucrado. Sí, hay harta gente que ya se está sumando. Este es un tema que de verdad yo creo que a todo el mundo le interesa porque estamos todos un poco sometidos a esto. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Estamos conversando con Consuelo San Martín. Popo de Burgos dice, saludo, gracias por entregar buen contenido mientras se trabaja específicamente desde el encierro. Claudia también nos saluda, dice buenas noches. También tenemos a Juan que dice súper interesante el tratamiento de este tema, clave. Bien, Katy y Consuelo. Gracias a Juan también que está ahí en sintonía. Vanessa Quesada dice buenas noches, qué tema más pertinente. Gracias a Vanessa también por estar ahí con nosotros. Y Mario Arturo dice hola, Catherine Ibáñez y Consuelo San Martín. Muchas gracias por este espacio. Luego que la pandemia, dice, sea parte del pasado, ¿cómo podríamos tratar estos como estado los trastornos de ansiedad con que quedará la población? ¿Deberían, por ejemplo, haber guías basadas en la evidencia, como en el caso de la depresión? Es una interesante pregunta y yo no sé además si hay algún tipo de antecedente previo, no sé si nacional o mundial, respecto a cómo se ha tratado una situación de esta magnitud, Consuelo. Sí, mira, hay algunos antecedentes respecto a los tratamientos de pandemia. De hecho, hay bastante. Uno podría pensar, espera, me estaba buscando. Sí, primero, bueno, yo creo que está el tema de que las personas empiecen a sentir mayor certeza, ¿cierto?, respecto a lo que está pasando, empezar a dar quizás información un poco más clara. Yo creo que el tema de la cuarentena también ha sido complicado en Chile porque están estos periodos de cuarentena sin mucha claridad, cómo, cuándo, dónde van a ser, ¿cierto? La gente no sabe cuándo va a poder retomar su vida. Entonces, una vez iniciada la vida, que el gobierno en este caso ojalá pudiese dar planes claros de cuáles van a ser los pasos a seguir. Pero respecto a lo que tú me preguntas, sí, efectivamente hay hartos protocolos basados en la evidencia desde un enfoque más, en este caso, cognitivo-conductual, todos los que yo conozco, que buscan en sesiones breves, por ejemplo, breves, te digo, en 15 sesiones, tratar de disminuir sintomatología ansiosa. Y la idea de estos protocolos es que son transdiagnósticos, entonces que en el fondo no están centrados en un diagnóstico en particular, sino que pueden ser aplicados en distintas patologías. ¿Por qué? Justamente la psicología basada en la evidencia, ¿cierto? Ahora se está trabajando harto en el tema transdiagnóstico, justamente para encontrar protocolos que sean útiles para varias personas y no que tengas que tener muchos protocolos para distintos tipos de trastornos. Y finalmente, las patologías comparten un montón de síntomas comunes. Sí, que hay varias interrogantes que yo tomé de otros programas que la gente lo comentaba. Muchos me preguntaban en programas anteriores, todavía no sale eso, pero seguro muchos se lo preguntarán. Hay toda una polémica respecto a las rutinas familiares, porque hoy día nuestro espacio familiar es como familiar laboral, porque Sí. mucha gente está haciendo teletrabajo. Y ese es un problema porque, primero, desde el espacio físico hay gente que no tiene un espacio apropiado para cambiar de espacio. Los niños están en la casa, hay gente que tiene más de un niño, digamos, y entre que hay que hacer las tareas de los niños, entre que hay que hacer las labores domésticas, entre que hay que hacer el teletrabajo y todo aquello. Entonces, hay ciertas personas que creen que hay que hacer una rutina más o menos súper establecida y súper dogmática para que esto funcione. Y hay otros que dicen, no, hay que mejor relajarse porque si no, esto como que al final no es llevadero. Y esto genera, según el tipo de persona, me imagino yo, cierta angustia en uno u otro caso o cierto ahogo en uno u otro caso. ¿Qué sería lo más apropiado? ¿Qué sería lo mejor, crees tú? O cómo saber manejar en cada situación o en cada núcleo familiar
el hecho de trabajar con todos estos elementos que te menciono. Ya, mira, yo he pensado en esta pregunta. Desde mi opinión, sí, yo creo que las rutinas son importantes. Es importante que uno usualmente hacía ejercicio, hacer ejercicio, que los niños trabajen, o sea, que los niños hagan sus tareas, uno intentar trabajar, ¿cierto? Pero igual encuentro que uno no puede jugar como que la vida va a seguir tal cual como era. Uno no puede tener la expectativa, creo que es una expectativa muy falsa y muy difícil de cumplir el pensar que vas a lograr, qué sé yo, hacer la misma cantidad de trabajo que haces normalmente, estar con los niños. En el fondo yo creo que hay que ponerse metas realistas y tratar de relajarse un poco como, entre comillas, con uno mismo, porque en el fondo si no te estáis sobrecargando y finalmente va a ser como una bomba de tiempo. En el fondo estamos en una situación estresante, hay que tratar de mantener rutinas y hacer ciertas cosas, pero no hay que sobrecargarse tampoco, no te puedes poner metas que van a ser imposibles de cumplir. Yo me imagino en una mamá, bueno, quizás le mandaron 8 tareas del colegio, bueno, que logre hacer 2 y está bien. En el fondo, la vida no está como es normalmente y yo creo que esa cuestión también hay que aceptarlo y siento yo que subirse arriba de la pelota y tratar de hacer cosas súper rígidas es una manera de no querer como sentarse un rato y mirar eso y verlo. Como la vida está distinta, quizás nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con menos plata, con menos cosas, de manera más simple. Entonces yo pienso que haría lo que a mí me haga bien y me dé para hacer, ¿cachai? Porque nosotros funcionamos los adultos como modelos para los niños. Un niño, si me ve a mí intranquilo y corriendo por la casa y estresado, eh, él va a aprender lo mismo y él se va a sentir de la misma forma. De hecho, hay un montón de estudios, de esto que yo te digo como de psicología basada en la evidencia, de que los niños, pese a nunca haber tenido experiencia directa con algún estímulo en particular, si ven a su mamá o a su papá muy asustados con respecto a algo, o muy ansiosos o temerosos, adquieren ese mismo miedo, que es lo típico del aprendizaje vicario en el fondo o el aprendizaje a través de la observación. Tú no necesitas una experiencia directa con algo para tenerle miedo o que te da ansiedad. Entonces yo trataría de mantener como un ánimo estable en la casa, tranquilidad, hacer cosas importantes, pero no irse al otro lado en el fondo. Hay un tema que tiene que ver, estamos con Consuelo San Martín, gracias a todos los que están escribiendo, Matías Tomás también dice, excelente tema, es muy atingente, que tiene que ver con el encierro puramente tal. Es una cuestión que yo le he conversado, yo personalmente le he conversado con varias mujeres que han sido madres, por ejemplo, que es un proceso bien parecido, varias me lo han comentado, que se vive cuando una mujer trabaja y después viene el periodo del pre y postnatal, que es un cambio bien radical de trabajar y luego estar en la casa y no hacer muchas cosas. Acá es como algo parecido, si bien tú en teoría, no todas las comunas están en cuarentena, podrías salir a la calle, pero sabes que hay un riesgo, que es peligroso, que no debes hacerlo, no puedes salir con los niños a la plaza porque es peligroso, en fin. Entonces, bueno, dentro de ese contexto hay como un proceso de angustioso al encierro, ¿no? Al no poder ir a caminar libremente a la calle, no poder ir a la plaza, no poder hacer las actividades cotidianas, salir a andar en bicicleta, ir al parque, qué sé yo, las actividades típicas que podías hacer. ¿Cómo manejar eso? Ese es un tema que yo he conversado con mucha gente y que le genera mucho sentimiento como de ahogo, ¿cierto? Sí. Mira, yo creo que, bueno, para mí en este periodo, en el fondo, el estar conectado, el tener un celular o un computador ya dejó de ser como un privilegio, o sea, el privilegio no es la palabra, no es como una exquisitez, ¿cierto? Y desde mi punto de vista ahora es necesario. En el fondo es salud tener por lo menos un celular con el cual uno pueda chatear con alguien. Mi recomendación sería intentar mantener de la mejor forma posible vínculos, ¿cierto? Como estamos haciendo nosotros, como estas conversaciones bidireccionales, en el fondo que uno habla, el otro responde, no solamente por mensaje, tratar de usar las redes sociales y también hacer actividades que me ayuden a compartir y a relajarme. Ahora hay un montón de actividades a través de, no sé, Instagram, clases de baile, yoga, está este tema que yo encuentro bien interesante que es del mindfulness, ¿cierto? Que tiene, porque yo lo creo importante que también puede ser una actividad que la gente puede hacer, porque también las personas no solamente tienen hacer esto que hablábamos de la evitación, de evitar ciertas conductas, voy y compro, porque esa manera de comprar evita quizás que yo me conecte con lo que realmente me está pasando y siento de alguna forma que controlo algo,
pero en el fondo también hay una evitación experiencial respecto a lo que está pasando, ¿cachai? De que la gente no se conecta realmente quizás como con ese yo privado y quiere, y con sus miedos también, porque esto nosotros, probablemente la gente está repleta de distintos miedos, de me voy a quedar sin pega, tengo miedo a infectarme, a que mis hijos se mueran, a que yo me muera, entonces en el fondo también hay que vivir esos procesos. Y entonces yo creo que este tipo de actividades como mindfulness o qué sé yo, o yoga o algún otro tipo de actividad, de todas maneras que van a ayudar. Sí, hay una persona aquí que es Hugo. Se comenta, lo comentábamos un poquito también nosotros, Consuelo, previo al inicio del programa, se comenta que existe demasiado estrés sobre los niños en edad escolar. Algunos psicólogos, claro, especialistas en esa materia o puntualmente niños han anunciado que sería, o que es mejor perder el año que mantener ese ritmo. ¿Cómo acompañar a los niños en ese contexto? Tú ya lo esbozabas un poquito antes, que es relevante no ponernos un poquito más sobrecarga que la que podemos llevar. Sí. Eso corre como para todos los integrantes de la familia, ¿no? Sean adultos, niños, adultos mayores. Sí, es que en el fondo, imagínate, los niños también son parte de este como momento, entre comillas, histórico que está pasando, creo yo. No puedes hacer como que nosotros estamos viviendo, claro, en esta dimensión de que está el tema de la cuarentena, y los niños hay que mantenerles su ritmo normal, como que nada esté pasando. Sí están pasando cosas, ¿cachai? Y ellos tienen que saber lidiar con este estrés, porque quizás en el futuro se vienen cosas peores. Y en el fondo yo creo que también uno tiene que flexibilizar, si este es el momento sí, como eso, como te digo, de flexibilizar, de entender que si bien hay ciertas pautas que seguir, si el contexto cambia, esas pautas probablemente también tengan que cambiar. Quizás la forma del colegio va a tener que cambiar. Yo, como te digo, no soy psicóloga educacional ni mucho menos, pero sí creo que mantenerse en una forma tan rígida no ayuda a avanzar. Sí, sin duda esto va a cambiar o cambia ciertos patrones. Le vamos a agradecer a Eduardo, que también está en línea, José, que dice felicitaciones, como siempre, excelente tema, invitada, saludos. Yo decía los patrones, porque se han entremezclado varios temas, Consuelo, y uno tiene que ver, tú lo hablabas, con el tema de tener un teléfono, una forma de conectarse, con el asunto de la distancia física. Eso es algo que yo creo que por la esencia del latinoamericano no estamos muy acostumbrados. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar muy juntos. Nosotros compartimos, generalmente hacemos, es muy poco probable que alguien no vaya algún día de la semana a juntarse con amigos, con familia, que se junten en el asado, que vayan a la casa de la mamá, de los primos, los nietos, etcétera. Algo que hoy día no se está haciendo mucho, pero probablemente eso puede ser duro, pero al final puede ser una costumbre que cambie un poquito nuestro hábito a la larga, ¿no? Sí, mira, yo creo que tanto como que cambie un hábito, no sé, porque... O al menos pasajeramente. Claro, tendría que, en el fondo yo creo que ahora la gente lo va a hacer. Bueno, nosotros, para empezar, somos animales sumamente gregarios, nos encanta el contacto físico y compartir con gente y en grupo. No creo que se haga un hábito porque tendría que ser muy a largo plazo. Y de todas formas, si se hiciera un hábito, el hábito se puede perder fácilmente, ¿ya? En el fondo la gente probablemente se habitúe en estos meses, ¿cierto? A mantener la distancia, qué sé yo, hay que ciertas cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Pero yo igual creo que en algún minuto es probable que podamos volver como a nuestro estado quizás de normalidad. En el fondo, el que se cambien hábitos no significa que eso va a ser para siempre. ¿Ya? Yo entiendo que esa limitación en el contacto que pase durante un año no nos va a transformar en que las relaciones sean como en Europa o en otros lugares donde la gente es más distante. No creo que logre que llegue a eso. En el fondo, piensa acá en Chile ya han habido otros casos de pandemia y somos como somos ahora. Quizás la gente se va a poner más limpia. No necesariamente tiene que ver con la interacción. Yo creo que quizás tiene que ver con el tema de la higiene o de otros factores. Sí. ¿Qué pasa con los impactos que... Se fue la señal. porque también fue como rápido. Se me quedó un poquito pasaron hartas cosas, como que había muchas imágenes violentas, como... ¿Ahí sí me puedes escuchar bien? ¿Sí? Ahí Ahora sí. sí parece que sí.
Sí, ahí sí. Ahí sí, yo también en un momento como que te perdí, pero ya te recuperamos. Sí, Ajá. yo te decía el estallido social como un antecedente a esto, porque eso como que bastara con que uno hablara con alguien, decía, no, yo sentí que fue como una eternidad, como fue un año completo, no sé, Ujú. entre octubre y noviembre y diciembre, con muchos elementos como negativos, ¿no? Como con todo lo que pasaba en términos violentos, como con una situación de los toques de queda, con hechos varios que ocurrían con saqueo, una situación interna intensa, digamos. Y Ujú. después de eso viene esto. Entonces, ¿cómo no, ese elemento anterior, digamos, nos afecta o nos sobreafecta como sociedad y como personas individuales también emocionalmente, desde el punto de vista mental? Mira, yo pienso que esa situación, no puedo generalizar, no sé si a todos, pero a muchos esto que está pasando ahora los agarró más vulnerables, ¿ya? En el fondo más vulnerables para desarrollar distintos tipos quizás de trastornos ansiosos o algún otro cuadro. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando como la persona que es un empresario independiente, ¿cierto? Que le rompieron el local, que qué sé yo, que pasa por distintos problemas, se logra parar y viene esto. Mm. Claro, de frentón sí o sí va a estar más vulnerable. De hecho, los datos que hay respecto a la cuarentena es que los trastornos que se dan de estrés postraumático se dan mucho más en personas que ya tengan o han tenido algún trastorno ansioso previo, ¿cierto? O alguna otra condición psiquiátrica. ¿Ya? Ellos podrían caer en grupos que son un poquito más de riesgo. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, eso también se aplica como en términos poblacionales y obviamente de las personas. Todos estamos un poco más sensibles y justo pasa esto. Sí, hay un caso aquí. José dice, por ejemplo, ¿cómo lidiar con el encierro? Cuarentena, teletrabajo, el departamento se hace chico. Yo, por ejemplo, veo videos de paisaje y todo, pero como que ya no me sirve mucho. Y yo ampliaría la pregunta de José Consuelo y te lo Ujú. plantearía de la siguiente manera. ¿Cómo busco yo internamente en mi espacio estímulos que me hagan bien más que me hagan mal? Porque antes hablábamos de de preocuparse de los factores negativos, ¿no? De cómo fijarse en un familiar que a lo mejor está viendo todo negro, pero como que también es un desafío buscar estímulos positivos dentro de esto. Es una oportunidad a lo mejor para hacer cosas que antes no tuvimos tiempo de hacer, no sé, Ujú. cómo motivarnos a hacer cosas que antes del tiempo no nos permitía hacer. Yo, por ejemplo, eso mismo que tú dices, creo que es un aspecto positivo de esto y tratar de verlo quizás como una oportunidad para hacer cosas que yo antes no había hecho, qué sé yo, o pintar, o estas técnicas más bien de relajación o de meditación, ¿cierto? En el fondo, yo intentaría o contactar a personas que yo, porque mira, que esto igual es curioso que uno dice, no, ahora no me puedo juntar con mis amigos, pero pasa un montón de veces que pese a que no estamos en periodo de cuarentena, tienes un montón de gente con la cual nunca hablas o no hablas hace mucho tiempo. Mm. Entonces quizás también este es el periodo para restablecer vínculos que habían sido perdidos en el pasado. Y en el fondo, tratar de sostenerse en ese círculo que uno tiene, de amigos cercanos y de estos que quizás este es el periodo también para recuperar a esas personas. Ya, yo creo que el giro de esto es tratar de verlo quizás como una oportunidad y no quedarse tanto en ver todo el día el matinal y estar pegado en la cuarentena, en la muerte, en el desabastecimiento o en posibles cosas que van a pasar que en realidad no tenemos idea. Oye, ese es un buen tema. Yo creo que es importante que nos cuentes tú desde esa perspectiva. Sí es importante dosificar la información que recibimos, porque Ujú. uno a veces como que también por la necesidad de estar como al día, como que cae en el tema de estar todo el día pendiente de las redes sociales, que veo todo el día la tele, hay gente que es más clásica y escucha todo el día la radio y tenemos como un bombardeo constante de Sí. información que solo nos habla sobre el mismo tema. Sí, yo creo que ahí mi consejo es limitar, en el fondo, las noticias de la mañana y de la tarde son muy parecidas. En el fondo yo decidiría una hora en el día para ver las noticias y de una fuente, ¿ya? Y ojalá fuentes que sean como las oficiales, porque en el fondo si te pones a buscar cosas por internet, bueno, hemos visto que en Estados Unidos hay gente que se aplicó fármacos que no funcionaban, algunas murieron, un montón de cosas que probablemente están en internet y la gente cae en eso. Entonces yo recomendaría no más de una hora al día mirar las noticias, quizás en la tarde o en la mañana, como a alguien, a alguien qué sé yo, le acomode,
pero no más que eso, porque si no es como, claro, lo que dices tú, un bombardeo de información y es muy recurrente, finalmente voy a caer en el aburrimiento, o sea, es todo el rato lo mismo, ¿ya? Y uno no se da cuenta, pero el tema del aburrimiento también es un tema importante. El aburrimiento me puede llevar también a un montón de otras cosas. En el fondo, tenemos que intentar de armarnos a nosotros mismos un ambiente enriquecido, ¿ya? Entonces, si nos quedamos pegados viendo esas mismas noticias, el ambiente se reduce a una temática. Sí, sí. O sea, ¿Cachai? buscar una temática es una buena alternativa. Un libro o juntarme con mis amigas a hablar del libro. Bueno, yo estoy muy metida en ese tema, pero me puedo juntar con mis amigos a hablar de alguna otras cosas, ¿cierto? Hacer grupos de conversación, lo que sería como una especie de grupo de estudio, pero puede ser grupo de alguna temática que a uno le guste y juntarse a interactuar con más gente. Si vamos a cocinar, no sé, hablamos de Obvio, pero yo creo cocinar que o... hay que pensar en que tenemos que enriquecer el ambiente y si bien importa el espacio, también importa un montón el tipo de actividades que nosotros podamos hacer en ese pequeño, por muy pequeño que el espacio sea. Sí. Otro tema que también surge tiene que ver con la gente que trabaja con los enfermos. Yo creo que ese es un grupo específico, ¿no? Porque son personas que están vinculadas como lo más cercano, ya sean médicos, personal de la salud, incluso el personal psicológico que trabaja en los hospitales, en los centros de salud o en cualquier área que esté vinculada con personas enfermas y que ven un poquito esta situación desde otro punto de vista. Y hemos conocido casos en Europa que son bien brutales, de hecho, con una afectación bien severa de esas personas con el vínculo que han tenido con esos enfermos. ¿Qué pasa con ese ¿Grupo? con ese grupo? Sí. Mira, sí, de todo, yo lo que te estoy contando hay varias cosas que las saqué de un metaanálisis de varios estudios que salieron este año y algunos de años anteriores. Efectivamente, el personal de la salud van a estar un poco más, de nuevo voy a usar la palabra, pero más vulnerables, ¿cierto?, al desarrollo de distintas patologías. Primero, por el miedo, si todos tenemos miedo a infectarse, probablemente ellos tengan más miedo, ¿cierto?, y estén mucho más expuestos. También pasa que sus mismos compañeros empiezan a enfermar y sus equipos de trabajo, que muchas veces están acostumbrados a trabajar con ciertos grupos, se empiezan a desarmar, ¿cierto? Porque por la emergencia los pueden, qué sé yo, derivar a otras partes. Entonces, también resulta esta como sensación de desprotección. Entonces, yo creo que, sobre todo para las personas, los funcionarios de salud, tendría que haber algún programa, no se me ocurre, o algo en particular donde pudieran apoyarlo y de que los trabaja, en el fondo el jefe, en este caso, quien sea el jefe, que les tiene que brindar las protecciones necesarias para que también se sientan seguros, porque en el fondo el no querer contagiarte no va a hacer que tú no te contagies, necesitas implementos, ¿cierto? Y el no tener esos implementos finalmente genera frustración y desesperanza, de que quizás da lo mismo todo lo que yo me preocupa o haga, me voy a contagiar igual, voy a enfermar a mi familia igual. Y aparte de que está el tema de la desesperanza, ¿cierto? A raíz de todo lo que está pasando, como da lo mismo todo lo que yo me esfuerce y trabajo el triple, y la Sí. gente llega igual, ¿cierto? Entonces, yo creo que... Es un escenario medio adverso, digamos. Sí, sobre todo ellos están expuestos y también está, aunque uno no lo crea, el miedo al estigma. Y que lo hemos visto ahora último en Sí, Santiago. totalmente, con lo que está pasando, por ejemplo, en algunos colegios. Claro. Yo, Sí, yo de verdad eso lo encuentro terrible en el sentido de que uno sí o sí tendría que tratar de fomentar como las conductas más bien altruistas y no caer. ¿Sabes qué? Yo encuentro que esto de querer que los funcionarios que trabajan en salud no entren a ciertos recintos, también creo que es producto como de una falsa sensación de control. Como que ellos por alguna razón creen que controlando ese factor, ya estamos ya con esto, y en realidad no es así. Finalmente yo creo que ante esta situación, lo único que nos va a salvar es pensar en el de al lado. Como que mi esfuerzo por cuidar a mi familia tiene que ser el sí, mismo que por cuidar al vecino, ¿cachai? Las conductas de acaparamiento o de aislar a algunos porque están... Eso no nos va a salvar, nos va a salvar el trabajar en comunidad. Y sí, ser más solidario. claro, y en el fondo
Mira, hay algo, de los estudios que yo te he hablado, hay varios que mencionan que en el fondo la cuarentena se obedece mejor en la medida también de que se refuerce que son conductas para cuidarnos a todos, ¿cierto? Y la gente tiende a portarse mejor, entre comillas digo portarse mejor como bien coloquial, Sí. cuando sabe que está ayudando también a un otro, ¿cierto? No le pasa a todo el mundo, pero sí, yo el tema de la segregación lo encuentro sin mucho sentido. Quizás para eso sería mejor que la gente, nadie usa ascensor antes de segregar el grupo. Es muy discriminatorio además. Hay varios comentarios que siguen llegando. Antonio, bueno, tiene que ver también con lo que estábamos hablando, hace su reflexión ahí. Hay gente que lo ve distinto. Dice, después de hacer aseo, cocinar, leer, ver televisión, hablar por teléfono, ¿qué sigue? Bueno, ahí ya Consuelo nos explicaba qué es lo más recomendado. Pote dice cómo evitar factores negativos cuando la recomendación del psicólogo es dar espacio, pero hay quienes viven en un tarro de sardinas, hay gente que viene del extranjero, están hacinados, 2 o 3 familias en una pieza, por ejemplo. Ahí yo sumaría el componente de alguien que está en un lugar que no es su lugar de origen y por lo tanto acá en Chile hay muchos migrantes que si bien llevan más o menos tiempo, pero viven una situación adversa, Consuelo, en un lugar que no es su lugar de origen y donde me imagino que hechos como este afloran sensibilidades mayores porque hay otras costumbres, son situaciones culturales diferentes, que a lo mejor pueden haber sido sobrellevadas de mejor manera en una situación, comillas, de contexto más normal, ¿o no? Sí, y también probablemente ellos tienen redes de apoyo distintos. O sea, hay extranjeros que tienen buena red de apoyo acá, pero hay otros, ¿cierto? Que quizás los que llegaron hace poco, los que están instalados en un lugar que no es cómodo, sí, puede echar de menos su otro lugar, ¿cierto? Y sobre todo yo creo que lo que es relevante es la red de apoyo y es sentirse más desprotegido. De todas maneras, también yo creo que sobre todo ahí puede surgir este miedo a la segregación y un montón de otras cosas. Con respecto al espacio, sí, yo encuentro terrible, yo encuentro que este tipo de situaciones pone como en discusión el que esté permitido hacer construcciones de 17 metros cuadrados, ¿cachai? En el fondo este es un buen ejemplo en el fondo que eso está mal en cualquier circunstancia. Imagínate cómo en un espacio así va a vivir una familia de, no sé, 6 personas. Sí, Porque en el sí. fondo hacen estos departamentos de 17 metros cuadrados, pero nadie está pesquisando cuántas personas viven ahí. No, no, y ¿Cachai? es un tema que en algún momento ha surgido y fue polémica por los guetos verticales en su momento en la Estación Central y todo. Sí. Mira, Antonio plantea algo aquí, ya lo había escrito antes, pero dice, por ejemplo, yo soy profe universitario. Uh-huh. Tú también eres profe universitaria, Consuelo. ¿Ah? Tú también eres profe Sí. universitario, te digo. Dice, ¿cómo puedo motivar a mis alumnos a seguir con las clases en línea? Ya llevamos un mes y a veces se me pone cuesta arriba. Claro, porque hay como esa desazón de chuta, ¿por qué vamos a seguir estudiando si no sabemos qué va a pasar? Sí, es cierto. Chuta, yo en realidad, mi forma de motivar a los estudiantes es tratar de pasar la materia. Mira, que quizás voy a dar un consejo muy vago en realidad. Este tema yo creo que quizás no tiene tanto que ver con el tema de la pandemia y eso. En general yo intento hacer PowerPoint quizás sin tanta letra, con más imagen, dar hartos ejemplos, ¿cierto? A mí me toca hacer hartas clases que muchas veces tienen enfoques más clínicos, obviamente o sea, el profesor de estadística no sé qué mucho tiene que hacer, ¿ya? En el fondo, él está complicado, Sí. pero para otro tipo de materia yo ahora estoy recurriendo a dar hartos ejemplos, a dar ejemplos que estén contextualizados en la situación actual, eh, porque a todos los chiquillos les interesa harto saber sobre, qué sé yo, trastornos de ansiedad, ¿cierto? Es como un tema que está un poco de moda, pero tratar de contextualizar un poco las clases con hartos ejemplos y con actividades prácticas, ¿ya? Y yo en realidad trato como de ponerme así patológicamente optimista y tratar de pasar la clase lo más entretenido que pueda, porque en realidad igual a mí me pasa que a veces los estudiantes, aunque uno esté presencial, también cuesta motivarlo. Creo que es un desafío que los profes tenemos todo el rato porque nosotros competimos con los celulares. Sí. ¿Cachai? Y ahora cuando están en la casa, el problema es que tú tampoco sabes, estamos a ciegas. Yo estoy suponiendo que me están escuchando, pero en realidad uno no tiene certeza. Sí, a lo mejor están pegados ahí, están haciendo Sí, muchas cosas. mira, yo doy actividades clase a clase, en el fondo mantenerlos como conectados a lo que voy pasando clase a clase.
Sí, hay otra pregunta, Consuelo. Ujú, Esta me parece bien relevante, ¿ah? Y yo te iba a preguntar sobre ciertos grupos de riesgo, porque surgen ciertos grupos, ya hablamos un poquito de los niños antes, pero hay otros que son relevantes. Primero, personas que pudiesen o que tengan algún antecedente de algún tipo de enfermedad mental, digamos, que ujú. pudiese ser un detonante importante en este minuto. Los ancianos también me parecen relevantes. Y lo otro, me ponen aquí también mujeres embarazadas, a punto, por ejemplo, de tener a sus bebés, que es un momento complejo y de cierta ansiedad, sobre todo si son mamás primerizas, que hay una cierta angustia respecto a temor al contagio, por ejemplo, llegar, lo que va a Ujú. pasar con los niños Obvio. y todo eso. Ya, en el fondo la pregunta es como, ¿qué se puede hacer? O Claro, esos grupos específicos, hablamos de tres distintos. sí, Uno, mira, el tema de los que tienen los antecedentes, sí. los ancianos y mujeres que van a ser primerizas principalmente o mujeres embarazadas en general. Mira, yo creo que comenzando con, claro, adultos mayores, uno tiene que, bueno, enseñarles a usar los distintos dispositivos para que se puedan conectar igual como lo haría una persona más joven, ¿se entiende? En el fondo hay que estar atentos, llamarlos. Yo pienso que, desde mi punto de vista, quizás es probable que el temor del adulto mayor no necesariamente sea morir. Estoy pensando en adultos mayores ya quizás sobre 75, sino que Ujú. yo creo que el temor es el olvido, el aislamiento, ¿cachai? El estar solos en el fondo. Y eso no solamente le pasa a los adultos mayores, porque pensemos en la persona que es joven y que vive en estos departamentos chiquititos solo, él también lo debe estar pasando mal. Entonces ahí yo pienso que son las redes los que tienen que fortalecerse. Si finalmente, como yo te digo, es como este altruismo o en el pensar en el otro, el que nos va a ir sacando adelante. Si yo sé que hay un familiar que está solo, me tengo que dar el tiempo y llamarlo o todos los días o día por medio, mandarle un mensaje. Ya, yo pienso que eso por una parte con el tema de los adultos mayores. Bueno, ayudarlo obviamente, qué sé yo, con el tema de la mercadería para que no salga, ¿cierto? Para que se reduzcan estas ideas del desabastecimiento, de que no salgan a la farmacia y todo ese tipo de cosas. Eh, y tratar, bueno, yo pienso no solamente llamarlos, sino que también uno pudiese contribuir dándoles ideas, oye, veamos esta película, después la comentamos, ¿cierto? Como incorporarlo en algunas prácticas sociales. Limitada, lo que podemos hacer, conversar respecto a algún libro, ¿cierto? Como que ellos también hagan otras cosas. Y sobre las mujeres que están esperando, claro, guaguita, eso yo creo que por sobre todo ellas deben tener ese miedo al contagio. Y en realidad yo haría lo mismo que te había comentado antes, en el fondo que ellas, hablar con ellas, que expresen los miedos y en el fondo no evitar conversar de esas cosas que a veces algunas personas les incomodan o que prefieren no tratar ciertos temas, ¿ya? Porque también habría que ver cuáles de esos temores son probables y cuáles no tanto, ¿ya? Porque yo me imagino claro, deben haber miedos bastante exacerbados con respecto a lo que le pudiera pasar a los niños, a su hijo en el fondo, recién Sí. nacido. ¿Ya? Pero sí, ese es sin duda un grupo de riesgo, pero como te digo, desde mi punto de vista, las estrategias o intervenciones que uno tiene que hacer son bastante similares entre una y otra persona. Quizás en los niños son un poco más distintas, porque en los niños uno tiene como más, uno incide más en lo que ellos van a aprender. Sí, y finalmente ya estamos casi terminando, Consuelo, pero hemos conocido estadísticas de que lamentablemente durante estos días han aumentado las denuncias por el tema de violencia intrafamiliar. Sí. Y ese es un tremendo tema porque probablemente todo el contexto de lo que ocurre debe ser, imagino yo, tú me podrás aclarar, un detonante para que esas cifras aumenten. Hay canales abiertos, pero igual es una situación complicada, sobre todo si estamos todos juntos en una casa y hay poco espacio y hay un elemento adverso. Efectivamente, todo lo que pasa detona situaciones como el aumento de la violencia en una persona que tiene un... O ahí se me fue un poquito la señal. Ya, alcancé a escuchar la pregunta, se fue un poquito la señal, pero le alcancé a escuchar. O sea, mira, yo pienso que probablemente estas circunstancias van a exacerbar estos problemas que puedan haber en una relación ya previos,
pero también considero que pueden estar apareciendo nuevos casos, porque tenemos que pensar que la situación de cuarentena es una situación que es nueva para todos. Nosotros en la pareja no nos conocíamos quizás en situación de cuarentena, obvio, ¿cierto? Y sale rabia, hay gente que la frustración provoca rabia, está el tema de la pérdida del trabajo, ¿cierto? El término de las platas, hay un montón de temas en pareja que explotan ahí, ¿cierto? Ojalá que no exploten, pero en el fondo lo que voy es que surgen. Entonces, claro, yo también creo ahí que las mujeres o el hombre, si es maltratado, tiene que o dar aviso o en definitiva quizás, en lo posible, quizás irse del lugar, pero en el fondo yo me imagino que todos estos casos han surgido porque se aumenta esa mala relación que ya existía, se exacerba, y también probablemente personas que tenían una relación tensa, esto hace que detone. Como también puede ser otros casos que las relaciones tensas se solucionan, ¿ya? Porque de nuevo, nadie se conocía en estas circunstancias. Ya, yo creo que muchos por decirlo así, han aparecido rasgos de uno mismo que uno no tenía idea que existían quizás. Es una situación de aprendizaje nueva para todos también. Sí, es una situación de aprendizaje para todos, sin duda, y ahí todos los consejos que tú nos has dado ayudan para poder también trabajar en ello. Ya, nos vamos a ir despidiendo. Alberto Ramos, le agradecemos su comentario. Dice, mi papá tiene 93 años, yo pongo series antiguas en celular y se entretiene. Esa es una buena iniciativa, una buena iniciativa para apoyar ahí al papá y para ver un lado positivo de algo que es complejo. Consuelo, te quiero agradecer mucho por esta conversación, de verdad que nos ha ayudado bastante, muchos se han sumado, seguramente muchos también van a seguir viendo este video, y es bien útil tu experiencia en momentos que es bien complicado lo que nos está pasando, y bueno, verlo desde esa perspectiva con todos estos elementos que están a la mano, es sumamente relevante para poder seguir adelante, así que esperemos que la próxima vez que conversamos sea con mejores escenarios y mejores noticias. Muchas gracias. Ya. Gracias también por la invitación. Que estés bien, chao. Ya, chao. Chao. Gracias ahí a Consuelo que estaba con nosotros, y gracias a ustedes por habernos acompañado y por supuesto también por haber estado con todas sus preguntas. No sé si los saluda a todos, y creo que sí. Un saludo grande también a nuestros amigos de @enunminuto.cl que siempre nos replican también a través del Twitter, y que están, por supuesto, también pendientes de lo que están opinando todos nuestros amigos a través de Twitter. Dos cosas les voy a contar antes de irnos. La primera es que mañana vamos a revisar coronavirus en el mundo, en una segunda versión de coronavirus. Vamos a estar viendo lo que está pasando en Nueva York, porque Nueva York es un lugar que tiene un alto nivel de contagio, es tremendo lo que pasa ahí en la vida cotidiana. Vamos a estar allá con Nicolás Ríos, él es periodista viviendo en Nueva York y nos va a contar un poco lo que está sucediendo ahí, y en paralelo nos vamos a contactar con Reino Unido, en Cardiff, que es una ciudad que está en Reino Unido, en Gales, está Ivana Vargas y nos va a contar también, con una diferencia horaria importante, pero va a hacer el esfuerzo para conectarse con nosotros, lo que está pasando en ese punto también, donde hay también una cuarentena que es bien particular y que es total también en ese punto. Eso, pueden revivir este contenido y todos los otros programas antes a través de todas nuestras redes, Facebook, YouTube, lo estamos convirtiendo también a podcast, y todas las novedades se las contamos, por supuesto, a través de esa vía. Que estén muy bien, nos vemos mañana en el Hoy en la Casa.